¿Cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, profe, todo bien. Bien. Eh, Vamos a ver. Bueno, iba primero a preguntarles el proyecto, ¿cómo va la cosa? Hoy, profe, yo le iba a preguntar algo de eso porque dice que para la próxima semana es el primer avance, pero ¿qué tiene que tener el primer avance? Porque creo que en el programa no dice como nada, o al menos yo no vi como que dijera Sí, nada específico. sí, estaba pensando de hecho, em, evaluarles un par de cosas la próxima semana. O sea, quedarme en un PowerPoint donde expliquen qué han hecho, ¿verdad? Y que ese sea el avance. Pero además me gustaría que buscaran algún artículo científico relacionado con el tema que también les ayude como a entender un poquito más qué cosas se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, de paso, porque yo en este curso usualmente les asigno algunos artículos para que presenten, pero me parece que tal vez es mejor que busquen uno en la línea de alguna de los temas en los que podrían tener duda con respecto a lo que están haciendo, ¿verdad? O alguna fermentación parecida a X ahí, para que vayan viendo. Entonces, se me ocurre eso, que lo hagamos en términos de un PowerPoint, porque creo que de momento, así como para escribir, para ponerse a escribir un documento, no creo que tengan mayor cantidad de resultados, ¿verdad? Profe, sí, de hecho, digamos, yo me he quedado un toque pegado en eso, porque, digamos, la fermentación no me da problemas, pero, digamos, no he logrado hacer un buen sistema para recolectar la muestra. Y, Sí. digamos, aquí en el laboratorio usted me dio un septum, pero yo no he logrado hacer que el septum, digamos, como que la distancia entre el líquido y el septum siempre es muy larga, entonces como que nunca he podido como acomodar bien eso. Entonces yo tenía una pregunta también sobre las cantidades. Eso que usted mandó en el Teams es como uno puede escalarlo o reducirlo, digamos, si la necesidad se diera a cabo, dependiendo del, no Correcto. importa, digamos, cuando digo, bueno, sí, digamos, no importa si uno está usando, digamos, 40 gramos de levadura, si uno está escalando todas las sustancias igual, digamos, las velocidades deberían ser parecidas, porque digamos, si yo estoy haciendo una cantidad y mis compañeros están haciendo otra, tal vez sí se podría haber diferencia, ¿no? Sí es semejante, pero sí pueden tener diferencias. Pero en principio sí, mientras uno mantenga al menos las concentraciones. De hecho, o sea, hay muchas cosas que podrían hacer pequeñas diferencias. Utilizar un tarro diferente, ¿verdad? Lo cual yo creo que todos están utilizando posiblemente uno diferente. Eso puede hacer alguna diferencia. Bueno, profe, entonces para el adelanto, es que, o sea, no importa si uno dice como que apenas ha logrado la fermentación y así, porque es que yo sí tenía ganas de decirle a usted como que nos diera un poco más de tiempo, porque ese es el problema que he tenido, como falta de tiempo para sentarme como a ver cómo hago un recipiente óptimo, y empezar a sacar muestras a ver si eso del celular con los espectros me servía, digamos. Pero es que no De podía, cualquier digamos, manera, no de puedo cualquier hacerlo manera funcionar. quisiera que presentaran lo que han hecho, poco, mucho, lo que sea, las ideas que tienen, dónde han encontrado problemas, ¿verdad? Y dónde han encontrado cosas que más o menos les parece funcionar para discutir un poco entre todos, ¿verdad? A ver cómo les va yendo. Entonces, y para ver que han hecho algo. Yo eh, preferiría que la mantengamos, no importa.
pero más bien creo que tal vez entre todos podemos discutir un poco, ¿verdad? Si tienen ahí algunas dudas o algunas ideas que compartirse, ¿verdad? Eso lo podríamos revisar. No sé si les parece. Está bien, profe, muchas gracias. Y además le agregan ahí, pues, hacen la presentación también de algún paper relacionado para, pues, también esta información que nos ayude ahí a aclarar un poquito más. Ok. ¿Algo más? Ok. Entonces vamos a iniciar esto. Tenemos la parte de las enzimas y las proteínas como productos. Digamos, hay también en este asunto un interés bien grande, no solo de producir un metabolito, una molécula, digamos, etanol o butanol, o no sé, un antibiótico o algo así. También algunas veces hay intereses como de producir las enzimas como tal, de hacer una fermentación para producir las enzimas. Ustedes recordarán un poco, ¿verdad? La clasificación como general de las enzimas, ¿verdad? Tenemos algunas oxidorreductasas, ¿verdad? Que están relacionadas en reacciones perdón, de oxidación y reducción, ¿verdad? Como alcohol deshidrogenasas, catalasas, lacasas, oxigenasas, peroxidasas, ¿verdad? También tenemos algunas que son tipo transferasas, ¿verdad? Como, eh, no sé, transetolasas, aciltransferasas, ¿verdad? Tenemos tal vez las que son más comunes, recientemente al menos a nivel comercial, que serían las hidrolasas, que hacen pues, cualquier tipo de reacción hidrolítica, ¿verdad? Proteasas, amilasas, timulasas, perdón, silanasas, peptidasas, lipasas, que básicamente el nombre es pues el polímero casi siempre que degradan, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Las proteasas que rompen los enlaces peptídicos, celulasas rompen el enlace glicosídico de la celulosa, etcétera. ¿Verdad? Podríamos tener tipo liasas también, tipo isomerasas, ¿verdad? Racemasas, epimerasas, mutasas, topoisomerasa, ¿verdad? Que de hecho hay una invertasa que se utiliza pues para bebidas, ¿verdad? Que es muy común. Tenemos ligasas, ¿verdad? Que también, ¿cómo se llama? Unirían dos moléculas, ¿verdad? Entonces, ustedes recordarán, bueno, estas enzimas son muy utilizadas como catalizadores, ¿verdad? Para hacer biocatálisis. Entonces también hay un interés en producir las enzimas. Actualmente son pocas las empresas que producen enzimas, muchas de ellas radicadas en el extranjero. Las enzimas son caras, son costosas, digamos. En general se habla mucho de que son pues excelentes catalizadores y que son muy verdes y todo el asunto, pero se utilizan muy poco realmente porque son caras de producir. Aquí a manera de ejemplo, algunos microorganismos, perdón, de los cuales se puede obtener algún tipo de enzima, ¿verdad? Por ejemplo, una celulasa,
Otra cosa bacteriana, una amilasa, una proteasa, ¿verdad? Aquí hay un conjunto de bacilos, por ejemplo, que producen, ¿verdad? Hasta penicilinasa. ¿Cómo se llama? Algunos hongos, ¿verdad? Los hongos son muy conocidos por actividad celulítica, ¿verdad? Por ejemplo, como el Trichoderma ricci, que se utiliza para una celulasa. Eh, ¿Verdad? Bueno, y hay diferentes ejemplos. Está la levadura, ¿verdad? La levadura, que también hay pues levaduras como esta cándida rugosa, ¿verdad? La cual podemos obtener, ¿cómo se llama? Lipasas, ¿verdad? Lactasas, invertasas, saccharomyces, diferentes enzimas, ¿verdad? Que se pueden obtener. Aquí vemos, algunos ejemplos de, ¿cómo se llama? Aplicaciones y pues algunas empresas, ¿verdad? Por ejemplo, esta Novozymes es en realidad una empresa, me parece que de Noruega. Pero bueno, ellos tienen en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Que habla, por ejemplo, de India. Es una tal vez de las más grandes y más conocidas. Producen, digamos, desde proteasas, amilasas, eh, ¿verdad? Que se utilizan, por ejemplo, proteasas a menudo se utilizan como en detergentes biodegradables, ¿verdad? Y ese tipo de cosas también en la industria de las comidas, en varios, ¿verdad? Esta empresa, por ejemplo, aquí dice que en el caso, bueno, esto es sobre el mercado de la India, que cubre cerca del 44%. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, una empresa, Advanced Enzymes, que también produce un conjunto importante de enzimas, ¿verdad? Aquí hay, bueno, diferentes ejemplos, ¿verdad? Podemos ver aplicaciones, ¿verdad? En industria textil, en industria de cuero, en industria farmacéutica, en bebidas, en comida, detergentes, en producción de químicos, en papel, ¿verdad? Procesamiento de granos, bebidas, textiles, ¿cómo se llama? Eh, Pastelería, ¿verdad? En alimento animal, farmacéutico, etc. Entonces, podríamos hablar así de primera entrada de las celulasas, ¿verdad? Las celulasas, ustedes saben, bueno, la celulosa es un biopolímero bastante duro, ¿verdad? Que tiene regiones amorfas y regiones cristalinas, ¿verdad? Particularmente las regiones cristalinas son muy compactas, a veces son muy difíciles de llegarles. Naturalmente vienen combinados con lignina, con hemicelulosa. Tomar esta celulosa de esta manera y abrirla, usualmente requiere tanto un pretratamiento, ¿verdad? En el cual se comienzan a remover otros segmentos, ¿verdad? Mecánico, digamos, quitando, por ejemplo, la lignina, quitando, por ejemplo, la hemicelulosa y haciendo un poco como de espacio para que ya sea, digamos, en el caso de las enzimas puedan accederlo, ¿verdad? Eh, la celulosa en general se considera pues un sustrato con un enorme potencial, ¿verdad? Porque en toda la industria de agricultura, en la industria del papel, en la industria forestal, hay montones de desechos, ¿verdad? Estamos hablando como de volúmenes, este, perdón, de volúmenes industrialmente grandes eh, que se utilizan para, o sea, que se desperdician, ¿verdad? Que básicamente pues son
son basura. Y por el contrario, si nosotros podemos tomarlos y transformarlos en glucosa, ¿verdad? Se puede utilizar como sustrato para muchas fermentaciones. Lo normal es que tengamos, pues, digamos, hongos, como los hongos de producción oscura que van hidrolizando la parte celulósica y dejando la parte de la adenina. Sin embargo, bueno, aunque muchos de ellos actúan sobre un sustrato sólido incluso, pues suelen ser muy lentos, especialmente si están sólidos, ¿verdad? Usualmente las enzimas se producen más hacia un medio líquido y se ocupa un conjunto de enzimas, ¿verdad? Tenemos desde, bueno, algunos tipos de exoglucanasas y otros tipos de endoglucanasas. También, aparte de los hongos, que suelen ser pues, los más comunes productores de celulosa, tenemos también bacterias. En las bacterias hay una cantidad usualmente enorme de genes y por ende de enzimas como tales involucradas, y están ubicadas como en un tipo de complejos que usualmente están, digamos, anclados a la superficie de la célula, ¿verdad? Los complejos tal vez pueden estar también en la parte disuelta, ¿verdad? Y se pueden, es decir, en medio extracelular, y se pueden anclar a el sustrato como tal, ¿verdad? Perdón, es un tipo de andamiaje bastante complicado con un tipo de subunidades estructurales. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que ustedes pueden ver de un paper en el cual, bueno, hay una coesina, que es pues una proteína pues que se encarga como de anclar, por decir así, cada módulo catalítico. Ellos a su vez están conectados con una secuencia ahí enlazadora nada más. ¿Verdad? Algunas veces tienen algún sitio de unión al carbohidrato y también tienen una doquerina, ¿verdad? Entonces, dependiendo pues del organismo, tienen algunos ejemplos, ese andamiaje puede ser más grande, puede ser más pequeño, ¿verdad? Dice aquí, por ejemplo, en la parte de anclaje puede ser, ¿verdad? De 10, puede ser de 1. En la parte como del adaptador, por decirlo así, también puede ser de diferentes dimensiones, pueden ver. La parte de como primaria puede ser en algunos casos más grande, ¿verdad? En otros casos más pequeña también. Y el celulosoma como tal, que es todo el conjunto, ustedes pueden ver, hay unos que son grandísimos y hay unos que son pequeñitos. Eso depende mucho del organismo. ¿Verdad? Aquí hay otros ejemplos de una pues cantidad de Clostridium, ¿verdad? Que pueden producir también diferentes complejos. Hablábamos de la doquerina, ¿verdad? La doquerina también se puede o se ancla sobre un soporte que está sobre la superficie celular, ¿verdad? Eso es como lo que se llama un display celular. En ese caso, digamos, lo que las bacterias quieren es tener el producto por ahí, ¿verdad? Las enzimas para transformarlo y la célula cerca para consumir pues la glucosa.
¿verdad? Perdón. Habla aquí del andamiaje primario, ¿verdad? Con los números anteriores que veíamos, ¿verdad? Un andamiaje primario sobre el que están montadas las unidades enzimáticas, ¿verdad? En algunos casos, ese andamiaje primario está unida en la doquerina con la coesina directamente a la superficie celular, ¿verdad? En otros casos, ahí hay un tipo de, de andamiaje secundario, ¿verdad? O intermedio. En algunos casos, ese andamiaje intermedio está unido a la superficie celular, ¿verdad? Y en otros casos, nada más andan por ahí libres en el medio. Por ejemplo, aquí un sistema en Clostridium saccharoperutil acetónico, que es una bacteria, perdón, productora de butanol. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, se estudió, dice que el genoma contiene solo 8 enzimas con actividad doquerina, ¿verdad? Y un único andamiaje con 2 coesinas, ¿verdad? Dice 3 módulos y 2 sitios de unión de carbohidratos, ¿verdad? Entonces lo que ellos hacen es separar las enzimas, ¿verdad? Y utilizar ahí el enlace con la doquerina y comenzar a estudiarlas por aparte, ¿verdad? Aquí dice que es cada una, ¿verdad? Hay una, por ejemplo, que es una liquenasa, otra es una estilogluconasa, otra es una silanasa, una manonasa, una celulasa, el sitio de unión y la doquerina. Entonces, por ejemplo, ¿cómo las estudian ellos individualmente una vez que están aisladas? Por ejemplo, con Avicel, que es un tipo de celulosa comercial, ustedes pueden ver cómo hay una de las enzimas que tiene que produce una alta concentración de azúcares reductores, ¿verdad? Es decir, que ha hidrolizado la celulosa, ¿verdad? Entonces claramente tiene actividad celulítica. Esta, por ejemplo, tiene cierta actividad celulítica también, ¿verdad? Con lo mismo, por ejemplo, con carboximetilcelulosa. En ese caso, más bien esta amarilla, se puede observar que tiene mucha actividad, ¿verdad? Y esta primera mitad, ¿verdad? Con mananos, esta que está en verde es la que parece tener actividad hidrolizando manosa. Con siloglucano, ¿verdad? Hay varias de ellas. Esta amarilla como que es muy, eh, ¿cómo se llama? Como que hidroliza varios tipos de enlace, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, esta de aquí, esta que se llama GH26A, que tiene, ¿cómo se llama? Actividad más contra digo, hidrolizando silosa, siloglucanos, ¿verdad? Esta amarilla, dale, hidrolizando silanos, ¿verdad? Y esta tiene actividad de, ¿cómo se llama? De quinano, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿cómo es que esto se produce? Bueno, uno tomaría, digamos, un hongo. Este es un ejemplo de un paper que está aquí abajo también. Que de hecho esta es una cepa recombinante de Trichoderma ricinus. En esta cepa, lo que los autores hicieron fue hacer la sobreexpresión de un gen, que es este, CBH2, ¿verdad? Que es una celuliosa hidrolasa. Entonces, bueno, el hongo se pone en un medio y en el cual tiene
por ejemplo, aquí una mezcla de glucosa y un disacárido, ¿verdad? Y se utiliza en una fuente de celulosa como inductor, es decir, por lo general los hongos o muchos de los microorganismos no comienzan a producir las celulasas hasta que no estén en una fuente, o sea, con una fuente de, ¿cómo se llama? De celulosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, perdón, se le agrega un beta disacárido, por ejemplo, celuliosa o algo así, ¿verdad? Y para hacer la sacarificación, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa cepa, por ejemplo, produjo una alta concentración de azúcar, ¿verdad? De hecho, bastante alta. Muchas veces, y es otra cosa a tomar en cuenta, por lo general las celulasas son extracelulares. Muchas veces cuando se produce la enzima in situ, no hace falta, ¿cómo se llama? No hace falta, eh, ay, purificar la enzima. Es decir, muchas veces se puede producir y se puede hidrolizar en el mismo medio. ¿Verdad? Como les decía hace un rato también, hay muchísimos genes que están relacionados con la actividad de, ¿cómo se llama? Celulítica. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en este esquema, habla de mecanismos de regulación, ¿verdad? En las, en el caso de las fúngicas, cuando hay, por ejemplo, digamos, una beta glucosidasa, ¿verdad? Se van a comenzar a hidrolizar azúcares, ¿verdad? Pequeños, o cuando tenemos este otro tipo de enzimas, ¿verdad? A su vez, estos que están acá van a tener algún efecto sobre la regulación de la producción de enzimas, ¿verdad? Es decir, si digamos, la celulosa desencadena una cantidad de procesos, ¿verdad? Que ayudan a la célula a entender que hay necesidad de formar más celulosas y que esas celulosas deben ser excretadas al medio extracelular, ¿verdad? Y a su vez, entonces, para producir los azúcares, y los azúcares se comienzan a consumir, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la tricoderma ricin, dice acá, por ejemplo, que hay 118 genes, y en su mayoría que codifican para permeasas de membrana. Entonces ven ustedes solo para la permeasa, que tiene que ver con con la forma en la que se excretan las celulasas, ¿verdad? Como la glucanasa, estas, ¿cómo se llama? Celulolasas o la beta-glucosidasa, ¿verdad? Solo con los mecanismos que tienen que ver cómo esto sale, hay 118 genes. Ustedes pueden ver también cómo, por ejemplo, esta parte del transportador de celulosa también tiene cierta regulación relacionada con esas permeasas, ¿verdad? A su vez, otros genes están por acá conectados, ¿verdad? O sea, es decir, hay una cantidad enorme de genes involucrados y unos mecanismos de regulación que tienen que ser bien complicados. Por ejemplo, en Aspergillus niger, que es otro hongo que comúnmente, otro micelio que comúnmente produce celulasas,
Podemos ver también cómo el hecho, por ejemplo, de que haya silosa por degradación de silanos en el medio tiene que ver también con un conjunto grande de genes de regulación que a su vez tienen un efecto sobre algunos de los transportadores, ¿verdad? Que también son dependientes de la concentración. Y esto a su vez tiene que ver con la producción de las celulosas. ¿Verdad? Las lipasas básicamente lo que hacen es ¿cómo se llama? Hidrolizar puntos específicos o en general de los ácidos grasos o hacer transesterificaciones en algunos casos, ¿verdad? Entonces, han sido tal vez una de las enzimas más utilizadas para síntesis química, ya sea para hacer diferentes tipos de reacción, ¿verdad? Como alcohólisis, que, ¿verdad? En presencia de un alcohol se sustituye el glicerol por un alcohol. Es un proceso que clásicamente se hace con metanol para la producción de biodiesel, aunque hay otros ejemplos ahí también. Se pueden hacer también reacciones de tipo transesterificación, ¿verdad? De tipo glicerólisis, ¿verdad? En los cuales se agregan moléculas de glicerol para dejar los glicéridos, ¿verdad? Hidrolíticas totalmente para obtener los ácidos grasos. Reacciones, ¿cómo se llama? Acidolíticas también, en las cuales pues es como otro tipo de transesterificación en la cual se sustituye un ácido por otro. El ejemplo del biodiesel que les decía, que es tal vez uno de los más comunes, se agrega el alcohol, metanol o etanol, es más común con metanol, se agregan las grasas o el aceite, y el catalizador, que sería la enzima, ¿verdad? Ahí se logra separar el glicerol, y pues vamos a ver en general, cuando el proceso se hace usualmente se puede hacer, digamos, ¿cómo se llama? Con hidróxido de sodio, ¿verdad? Como catalizador, que es como lo más típico. Químicamente ustedes pueden ver cómo es complicado porque después hay que neutralizarlo, ¿verdad? Hay que lavarlo y secarlo. Mientras que cuando el catalizador es una enzima, tiende a ser un proceso mucho más sencillo. Esta empresa Novozymes, de las que les hablaba hace un rato, es una de las principales productoras de enzimas. Bueno, ellos producen esta, que es una de las que más he estudiado. Esa enzima se ha inmovilizado sobre una resina acrílica. Es una enzima poco específica, entonces se ha probado y utilizado para cualquier cantidad de reacciones químicas que involucran ésteres. Por ejemplo, bueno, hay una cantidad grande de ésteres que ustedes pueden ver, ¿cómo se llama? Se producen por reacciones que involucran esta enzima. Por ejemplo, acá también hay un conjunto de reacciones, ¿verdad? En las cuales se modifica una cadena lateral utilizando una enzima, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se obtiene estereoespecificidad a la hora de una hidrólisis, ¿verdad? Para obtener un producto con un estero químico en particular. También algún tipo, por ejemplo, de esas estrellas de acrilato se puede obtener con pasos que involucran esta enzima.
Hay otros ejemplos, ¿verdad? Síntesis de polímeros, de caprolactonas o tirolactonas, ¿verdad? Ácido láctico, ácido glicólico, polímeros. Y otra cosa, bueno, que tiene el uso de las enzimas como tal, es que algunas veces, por ejemplo acá, se puede utilizar para para la síntesis en solventes orgánicos, que es algo en lo que el microorganismo como tal no se puede utilizar. Pero es decir, yo no puedo poner una fermentación en tolueno, pero sí puedo producir una enzima y después utilizar la enzima para hacer una reacción en tolueno. ¿Verdad? Y esta enzima, por ejemplo, el organismo que la producía era ¿cómo se llama? Un extremófilo, un termófilo, ¿verdad? Entonces, esta enzima además tiene actividad a alta temperatura. Aquí hay otros ejemplos de algunos procesos químicos que se han hecho catalizados por enzimas. Y por ejemplo, que es uno muy interesante en el caso de los poliésteres, cuando uno genera un éster, digamos, un poliéster, utilizando la enzima, eventualmente uno podría utilizar la misma enzima, por ejemplo, para hacer una degradación, o sea, una hidrólisis, volver a obtener el monómetro una vez, por ejemplo, que el producto llegó al final de su vida útil, y tomar ese monómero y volverlo a polimerizar, volver a generar el producto. Podría utilizarlo también para hacer biodegradación meramente, es decir, para postconsumo que el polímero se degrada en el ambiente. Aquí como un ejemplo de cómo se obtiene, ¿verdad? Por ejemplo, habla de la disrupción celular de una bacteria, que es el caso de cuando la lipasa es intracelular, ¿verdad? Entonces hace un cultivo de 72 horas, colecta las células por centrifugación, ¿verdad? Después las lavan con un buffer para eliminar todo lo que esté ahí extracelular. Se utiliza, por ejemplo, un ultrasonido, que es una de las maneras en las cuales se pueden romper las células. Se elimina pues la debris celular por centrifugación y se guarda el contenido celular, ¿verdad? Que en este caso, el contenido intracelular. En este caso se purifica por cromatografía de intercambio de iones, que es una de las alternativas, ¿verdad? Una alternativa como más general es utilizar precipitación salina con sulfato de amonio o algún otro tipo de columna cromatográfica. Aquí habla también de utilizar cefarosa, ¿verdad? Geles de permeación, que es básicamente como una cromatografía por tamaño. Entonces, para ponerles un ejemplo, que es el de este artículo también, acá se puede ver, por ejemplo, en el caso 1, esto es un gel de, ¿cómo se llama? Poliacrilamido. ¿Verdad? Que se utiliza para hacer una electroforesis y ver la parte proteica. Entonces, por ejemplo, ustedes ven esta línea 1 que tiene cualquier cantidad de rayas. Eso contiene pues todas las proteínas intracelulares ahí rotas. Perdón, ellos utilizan purificación con cromatografía de intercambio iónico, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que esta es la banda más fuerte, pero aún así se logran ver otras bandas. Este es como el que se utiliza para ver los tamaños. Es como un estándar, ¿verdad? Y este es ¿cómo se llama? Nada más el gel como tal. Entonces ustedes pueden ver como en esta línea 2 realmente se logró, no, perdón, el gel como tal nativo es el 5. Este 4
es una purificación por cromatografía de intercambio catiónico. Entonces uno ve aquí, por ejemplo, en 2 y 4, como ellas están bastante puras, pero esta 4 prácticamente tiene una sola banda. ¿Verdad? Que pues, la enzima que se desea. Ok. Tenemos una invertasa también, que es una enzima que se utiliza pues para hacer hidrólisis de la sacarosa, ¿verdad? Del azúcar. Y esta enzima pues se utiliza muchísimo en la industria de alimentos, ¿verdad? Para generar estos jarabes de alta fructosa. En algunos casos hay, digamos, de alta fructosa y de alta glucosa. Ese de alta fructosa se utiliza mucho en bebidas. Y hay algunos cuestionamientos ahí, pero bueno, en general se utiliza mucho como endulzante. Por ejemplo, a partir de maíz se obtiene una parte en especialmente pues en América del Norte, en Estados Unidos, se utiliza mucho. Aquí, por ejemplo, hay un esquema sobre la producción a partir del almidón de maíz, ¿verdad? Por ejemplo, la amilosa y la amilopectina se rompen con una amilasa o con químicos, ¿verdad? Las dextrinas y la maltodextrina, se puede utilizar calor, químicos o algunas enzimas. El jarabe de glucosa, que es el primero que se obtiene, se obtendría pues en esta parte, ¿verdad? Y la parte de la la parte de la conversión de el jarabe de glucosa en en el jarabe de fructosa, se hace como una isomerasa, ¿verdad? Inmovilizada en una columna en este caso. ¿Verdad? Entonces, bueno, les decía también que la inmovilización enzimática es un elemento también importante que se utiliza para tomar una enzima y darle cierta reciclabilidad, digamos. Uno puede, por ejemplo, si una enzima la inmovilizas en una superficie de plástico, tener unas bolitas que son fáciles de recoger, de filtrar y de volver a utilizar. Sin embargo, bueno, esto por una parte les da más reciclabilidad, pero en algunos casos también les reduce actividad. Ahora, ustedes saben que usualmente las enzimas, la parte interna es como un hueco hidrofóbico, pero la parte externa es hidrosoluble. En algunos casos, eso se puede modular, ¿verdad? Dependiendo del soporte que se utilice. Y bueno, y en muchos casos es totalmente heterogéneo, ¿verdad? Pasamos de una enzima que era soluble en medio acuoso a una enzima que es totalmente insoluble, ¿verdad? Que vamos a tener ahí por unas bolitas. En algunos casos también inmovilizarlas le proporcionan estabilidad térmica o química. Por decirlo así, la superficie de esa plástica las protege del daño que podrían tener. También se puede modular la actividad. Es bien común que baje la actividad, pero en algunos casos podría incluso hasta aumentar. Eso depende mucho del tipo de enzima. La enantioselectividad en algunos casos podría cambiar con la inmovilización. Y, y los grupos funcionales, ¿verdad? Si eso está anclado físicamente, por ejemplo,
a la proteína, pues en la parte plástica, perdón, podríamos agregar algún tipo de grupos funcionales. Hay varios métodos para la inmovilización de enzimas, ¿verdad? Desde métodos físicos, que son básicamente como un atrapamiento, por decirlo así. Por ejemplo, generar un polímero alrededor, ¿verdad? Hacer algún tipo de microencapsulación. Estas microcápsulas, pues, muchas veces son como tipo micelas, ¿verdad? Por ejemplo. O estos marcos de metal orgánicos que son pues una estructura grande, digamos así, la cual pueden estar también embebidas ahí las enzimas. ¿Verdad? Podríamos tener meramente una absorción de una enzima sobre una superficie. Y también podríamos tener métodos químicos en los cuales, por ejemplo, se ha anclado de manera covalente una proteína a un soporte, ¿verdad? O se ha hecho, por ejemplo, un entrecruzado de varias de las enzimas, ¿verdad? O algo así mucho más intenso. Aquí, por ejemplo, se habla de utilizar las enzimas en membranas, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una que se enlazó de manera covalente, ¿verdad? Utilizando, digamos, gelatina y polietilenimida en una membrana de aluminio, ¿verdad? O otro ejemplo, por ejemplo, la casa, en una membrana de polipropileno, ¿verdad? O en una de este polivinil difluoreno, me parece. O una tirosinasa, ¿verdad? De poliamida o de nylon, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Acá, por ejemplo, esto representa el anclaje de una enzima sobre un capilar de cromatografía, ¿verdad? En las que, por ejemplo, se toma un silano para modificar la pared interna de un capilar de silicio, ¿verdad? Agregándole un grupo amino y posteriormente se utiliza un aldehído doble, ¿verdad? Para enlazarlo de un extremo en la parte del nitrógeno y en otro extremo en la enzima, ¿verdad? Y esto, pues, ustedes pueden ver cómo en la columna llega a transformarse ¿verdad? El sustrato, que en su gran mayoría al final no se observa, sino que se observa una gran cantidad de producto, ¿verdad? Y esos son los ejemplos de producción de enzimas y uso de enzimas para modificación. También hay casos en los cuales se produce directamente proteína, por ejemplo, proteína, digamos, mucha de la biomasa que se produce de levadura, de Saccharomyces, es para utilizar la proteína como tal, ¿verdad? Como una alternativa para investigación, perdón, para alimentación vegana. Y así pues hay algunos otros ejemplos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o comentario. Profe, yo también estaba viendo el programa y el examen es ahorita, si no me equivoco, el primer examen, como dentro Ajá. de 2 semanas. Lo vamos a hacer el día de la clase, digamos, durante la clase, martes. Ok, yo lo que normalmente hago es que se los dejo, digamos, toda la semana.
Entonces, por ejemplo, digamos que de hoy en 8 empiece y de hoy en 15 termine, ¿verdad? Algunas veces, bueno, el último año apliqué una parte de, ¿cómo se llama? Una parte corta que se resolvía como el día propio del examen, que era más contrarreloj. Pero, no, yo creo que este año, por lo menos para este primer examen, lo podemos hacer de esa manera, es decir, que es un examen más como de tipo de desarrollo. Entonces, hay dos opciones, o empezarlo, la fecha que está programado y extenderlo hasta la semana que sigue, o empezarlo una semana antes, o incluso a veces no ni una semana, podrían ser como unos 3 días, no sé. No sé cómo lo ven, cuéntenme ustedes cómo están. Profe, di, la verdad, no me parece tan mala idea, digamos, yo es que sí paso como ocupado haciendo otras cosas durante la semana, entonces, digamos, a veces uno tiene tiempo ciertos días, a veces no, pero por mí está bien. Yo lo que tenía ganas de decirle a ustedes como, bueno, digamos, yo como no sabía cómo iba a hacer el examen, yo le iba a decir que si nos podía dar como un tipo de práctica como para entender bien qué es lo que se quiere que entendemos antes del que llegue el examen, digamos. Eso es lo único que yo le iba a pedir, como si nos pedía algún tipo de práctica, como que si nos quiere que nos concentremos en los tipos de enzimas o si en cosas más cuantitativas, eso es lo que no está seguro. Va a ser un examen más de tipo de desarrollo, como más de preguntas prácticas, digámoslo así. Algunas veces he metido las partes estas de los cálculos. Puede que venga algún calculillo de hacer de resolver, ¿verdad? Pero bueno, yo quisiera también que parte de esta parte de los cálculos la vayamos a hacer con los datos que ustedes tienen. Entonces no voy con los datos que ustedes van a generar. Entonces no voy a meterlo demasiado fuerte en esa parte, pero sí pudiera venir algún cálculo de los que vimos también. Y ¿cómo se llama? Y pues como algún problema de analizar, no sé, ¿verdad? Un problema práctico, piensen, no sé, una pregunta aplicada. Es decir, estudien pues la materia que hemos visto, básicamente. Así sin mayor problema, no sé. Me captan un poco la idea, ¿no? No. No, sí, profe, o sea, más que todo como concentrarse en la teoría y ver los videos de clase, digamos, de nuevo para refrescar ese tipo de cosas. Y sí, puede ser que venga algún problemilla también. Pero no los vi como mayor problema, ustedes, ¿verdad? O sea, me parece que ese día que hicieron los problemas, los resolvieron bien. ¿Cierto? Ah, sí, profe, yo sentí que no eran difíciles, eran ahí como un poco de psicometría y... Exacto. Eh, pues bueno, yo creo que esa era la parte de hoy. No sé eh, si quería preguntarles un poco más sobre, sobre esa parte del trabajo, digamos, no sé. Profe, de la materia que vimos, bueno, yo nada más le iba a preguntar porque yo sé que el jarabe de fructosa fue sustituido por azúcar, ¿verdad? En las bebidas. Entonces, supuestamente porque es más económico ese. Entonces, ese proceso de llevarlo con encima y todo sale más económico que producir, por decirlo así, la glucosa. Es que es por el sustrato, porque para ese jarabe de alta fructosa se utiliza, ¿cómo se llama? Maíz. Y el maíz en Estados Unidos se produce en cantidades exorbitantes.
¿verdad? Entonces, para ellos, digamos, el costo, por ejemplo, del azúcar, sí tiende a ser más alto. Acá, por ejemplo, nosotros, digamos, producimos azúcar, pero para consumo, lo cual implica ahí unos pasos de purificación, ¿verdad? Entonces ellos un poco por el precio del sustrato y por la escala en la que eso se hace, es que han sustituido ese jarabe de alta fructosa por, por- por los azúcares en bebidas y muchos alimentos, muchos alimentos. Digamos, en la cantidad, por ejemplo, de maíz que se produce en México y en Estados Unidos es exorbitantemente alta, ¿verdad? Uno se queda asustado a veces. Por eso muchas de las investigaciones que son con la parte de la celulosa utilizan el corn stover, que es como parte del centro del elote, que para ellos es un desecho, ¿verdad? Y de eso tienen cualquier cantidad, por lo mismo. Oye, yo le iba a enseñar una cosa, esa no tiene que ver con la materia, sino es que me encontré esto cuando fui a la farmacia y yo no sé si tal vez a alguien le... Es que yo tengo problemas como para aplicarlo, pero voy a encender la cámara. Esto es una vía, no sé si se ve, como para esos que le conectan a uno el brazo. Y esto tiene esta entrada pequeñita que es como tipo de septum, que es que se puede meter la jeringa y sacar una muestra. El problema es que cuando usted mete líquido aquí, ahí queda. O sea, no entiende. Habría que sacarlo de alguna forma. Entonces, yo siento que también rompe como el propósito de mantener el recipiente cerrado. Porque, digamos, yo lo probé con agua, a ver si jalaba algo y si jaló el agua, pero aquí hay agua adentro. Entonces tendría como que empujarla con aire y eso sería inyectarle aire no a la muestra. Entonces, pero ahí estaba intentando ver si esto me servía para algo. Normalmente, lo que yo hacía, porque los fermentadores tienen algo así, como vamos a ver si encuentro alguna imagen. Profe, y una pregunta, digamos, si venden jeringas como largas, es que ahora Henry mencionó que él tenía problemas para extraer la muestra y es prácticamente lo mismo que nosotros tendríamos por el tamaño del recipiente. No sé si los venden de manera comercial. Esta que tengo aquí es la más larga que me vendieron. Y no es No, es que eso no, porque el no es muy tarro es larga. más grande y no llega. Sí, es que vea, es solo esto. Y no, jamás. Entonces es la más larga que tengo. Bueno, la que me Henry, vendieron a mí pero es la más larga. yo probé con una jeringa y sí me sirve para extraer la muestra con el Ah, septum. pero usted me enseñó su recipiente y es que usted logró poner el septum de medio lado. Sí, es que digamos, Sí. cuando usted lo Buen inyecta, detalle. cuando directamente así, aquí digamos, aquí está la tapa, lo inyecta y esto es todo lo que entra. Ujú. Así. Voy a poner la Entonces, cámara digamos para que que el vea líquido cómo. este aquí abajo ya no llega. Voy a poner la cámara Sí, para es que. que ese toque que usted hizo ahí. Yo medí hoy lo puse y hoy medí, pero no he hecho más mediciones que una, digamos. Voy a medir más a ver cómo me va el recipiente. Por ejemplo, es bien común Entonces, un recipiente así, como que uno jala, ¿verdad? Uno succiona y donde succiona se viene, ¿verdad? El líquido. Y cae como en un tarrito. Pero uno no le mete aire para devolver, sino que normalmente lo que hace es que ahí lo deja y cuando toma la siguiente muestra, saca lo que quedara en la pajilla, lo bota y saca la Ajá, sí, también, sí, digamos, como digamos, volver a agarrar la misma jeringa, jalar el agua bueno, la muestra que quedó, botar eso y volver a jalar y hasta que uno saque ya como Exactamente. muestra fresca. Sí, Pero eso sí también. nunca introducir, que siempre
o sea, que siempre esté uno jalando, por decirlo así, que siempre esté uno haciendo succión. Perdón, ¿quién nos iba a enseñar algo? Jason fue que es que logró hacer como que logró poner el septum de medio lado. Entonces es que ese es como bueno, por lo menos personalmente me pareció que era el toque más bueno, pero es que yo no sé cómo hacerle un hueco en medio lado y sellarlo perfectamente, porque si se sale líquido ya ahí ya no sirve el tarro. Sí, sí. Está interesante ese. Pero a mí me parece que a veces la solución es más sencilla. Dame un segundito. Si uno tuviese una manguera, un septum, alguna cosa, un líquido, y a la hora de tomar la muestra uno lo agarra y lo inclina hasta que llegue el líquido ahí a esa parte donde pueda tomar la muestra. O sea, digamos, por hacerlo un momento no hay mayor problema. ¿Me explico? Siempre. Sí, Eso era lo que profe. estaba pensando. Creo que tendría que estar demasiado hermético, muy bien sellado para que no salga. Es que hay dos tipos de jeringas que son largas, ¿verdad? Hay unas que son las de catálogo, que esas, ¿verdad? Son sumamente caras. De esas usted puede comprar una jeringa, no sé, de 30 o 40 centímetros si quiere, ¿verdad? O sea, grandes, realmente grandes. Pero de las comerciales, hay unas que son las que utilizan para poner inyecciones, ¿cómo se llama esto? No sé si epidural o espinal, ¿verdad? Las que meten en la columna. Esa es una jeringa más larga, pero yo no sé si a nivel de farmacia se consiguen, porque eso es para una aplicación muy en particular. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, uno ni siquiera le vende la aguja. Si ustedes no tienen una receta, a uno del todo no le venden la aguja. Lo que yo les quería enseñar es que también que por ejemplo, en los bioreactores, cuando hay un sistema de muestreo, porque me está saliendo, no sé por qué me salió un anuncio aquí, ¿dónde es esto? But if you want to write essays that inspire, Imagen, okay. No, bueno, vamos a pausar un toque la grabación. Sampling is illustrated via a 5-liter biofermenter. Here, Exacto, o sea, igual no estamos utilizando un sistema completamente estéril, pero de hecho está interesante. Y si se fija, no es tan diferente al sistema de muestreador que utiliza un fermentador. Sí, profe, sí. Yo es que, digamos, no he podido armar bien lo de la botella, digamos, eso es lo que me ha molestado, digamos, que no he podido hacer como que meter bien los tubos, hacer los huecos, que no se me haga un desmadre la botella, pero por lo menos estos dos tubos nuevos. Entonces voy a ver si hago una botella nueva y hago... Hoy hubo alguien que estuvo en el laboratorio que me enseñó que pegó unas con silicón. Y me parece que le selló bastante bien, ¿verdad? Que veía el burbujeo bastante bien y toda esa cosa. No sé si... Ah, sí, yo, pero es con silicón caliente, más que todo porque es más fácil, digamos, como seca en casi que instantáneo, entonces no es como que usted lo tenga que dejar ahí quedito para que se selle bien, él sella casi que inmediatamente. Entonces eso sí, en realidad se ayuda un montón para el aire, para que no entre. Ok. Para que lo tengan en cuenta también, eso puede ser una alternativa. No sé si alguien quería comentar algo más. Profe, entonces, de la presentación de la otra semana, nada más decirle eso, como, bueno, tomarle fotos a los sistemas y ponerlos en la presentación y decirle como, bueno, esto es lo que hemos logrado y esos son los que hemos tenido problemas con, y buscar tal vez algún papel científico que hable sobre lo que estamos haciendo y como presentar
Correcto. presentar como el resumen digamos, del papel y ese Sí. Y bueno, ¿qué es lo que, sí, y qué es lo que piensan hacer, verdad? ¿Dónde han encontrado limitaciones, verdad? ¿Dónde han tenido problemas? ¿Qué han hecho? ¿Verdad? ¿Dónde han tenido problemas y qué es lo que piensan hacer? Y el paper. Que por cierto me llama la atención que lo llamen papel. A mí me sonaba muy raro cuando la gente decía eso. Oye, bueno, no sé. Nosotros normalmente le decíamos como un artículo científico, ¿verdad? Pero bueno, literalmente sería papel. Ok, pero sabe, muchas gracias entonces. Listo, listo entonces. Yo creo que sí, profe. Está bien. Ok, les agradezco mucho. Hoy salimos un poco más temprano, me rindió un poco más el tiempo en realidad. Bueno, pero yo ahí subo la clase en YouTube, ¿verdad? Que lo tengan todos presentes, porque entonces la próxima semana les voy a evaluar las dos cosas, el avance y el paper. La idea mía ya es para el final hacer un trabajo ya un poquito más formal, que el trabajo no esté tan basado como en la parte teórica, que es lo que me parece que se nos hacía un poco más cansado, sino que esté más basada pues en lo que ustedes estén haciendo, pero también que nos permita pues revisar un poquillo la teoría de todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, eso sería. Y nos vemos, me parece que otra vez el grupo, la próxima semana. Bueno, y en la tarde todos. Muchas gracias. Está bien, profe. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Mañana es luego. el quiz, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Ya terminaron. Sí, correcto. Eso no se les vaya a olvidar. ¿Usted lo va a poner en el aula virtual? Sí, en el aula virtual. Ok. Gracias, profe. Se Gracias a puede abrir ustedes. entonces a cualquier hora, profe, eso. A cualquier hora, sí. Pero con media hora de tiempo. Ok, profe, gracias. Ok. Hasta Hasta luego. luego, profe. Profe, ¿y el quiz va a estar disponible todo el día? Todo el día, de medianoche a medianoche. Ok. Gracias. Ok.